ítem ID, y a partir de eso, con el uso de case, lo que hará para cada uno de los distintos ítems a través de su ID es devolver un mensaje. De nuevo, en el mensaje podríamos poner lo que quisiéramos. Vamos a usar un toast como en otras ocasiones. Pues con estos dos métodos helper crear ahora la aplicación para que se muestren las opciones del menú cuando se pulse. Recuerda que este tipo de menú aparece cuando se pulse sobre el botón menú del dispositivo. Veamos ahora lo sencillo que es. Para que se muestren las opciones de menú en nuestra activity tenemos que sobreescribir dos métodos. Uno es onCreateOptionsMenu y otro es onOptionsItemSelected. El método onCreateOptionsMenu es llamado cuando el botón menú del dispositivo es pulsado, y cuando eso ocurre, cuando tiene lugar ese evento, entonces lo que hacemos es llamar al método helper crear menú que hemos creado hace un momento. Y cuando es pulsado uno de los ítems que forme el menú es cuando es llamado el método onOptionsItemSelected, y en este caso lo que hacemos es simplemente llamar al método menú elección, el otro método helper que acabamos de crear. Así de sencillo, porque los otros dos métodos que aquí aparecen son para el menú contextual con el que haremos la siguiente práctica. El resto es exactamente lo que acabamos de ver, los dos métodos helper y los dos métodos sobreescritos. Aquí vemos la aplicación. Para poder acceder a ese menú tenemos que pulsar en la tecla menú, y al hacerlo observa cómo aparecen los distintos ítems del menú, algunos con icono, como le indicamos, con una imagen, y con el texto que indicamos. Observa también como si aparecen más de 6, veremos que aquí aparece el botón más. Al pulsar nos permite acceder a los otros ítems que no aparezcan en esta primera presentación. Al pulsar sobre cualquiera de los ítems se lleva a cabo la acción, que recuerda que en este caso es que aparezca un toast. Has pulsado en el ítem 2. Bueno, ahora he salido de la aplicación. Ya estoy otra vez dentro. Recuerda que este menú solo aparecerá cuando se esté en la activity con la que está asociado, desde luego. Y ahora volver a entrar también para decir cómo podemos utilizar teclas atajo. Recuerda, pulsando sobre la tecla A, por ejemplo, vemos cómo aparece lo mismo que cuando pulsamos sobre el icono. Pulsando sobre la tecla B, que fue la que asociamos con el ítem 2, aparece también exactamente lo mismo. Ahí lo tenemos, acabo de pulsar la tecla B, y en fin, con otras también la tecla atajo. Vamos entonces ahora con el ejemplo del menú contextual. Añadir un menú contextual ahora es muy sencillo. Vamos a usar los mismos métodos helper que hicimos con el menú de opciones. Este tipo de menú contextual se aplica sobre una view, no sobre una activity. Así que vamos a crear, por ejemplo, una view button, que será a la que le apliquemos este menú contextual. Dentro de nuestro código Java, para empezar, vamos a tener que añadir estas dos líneas dentro del método onCreate. Lo hemos visto ya en muchas ocasiones, el modo en el que Android maneja los eventos. Tenemos que crear un listener, set onCreate context menu listener, que le aplicamos a este botón que acabamos de crear. Y como ya sabemos, esto lo que va a hacer es que cuando este listener se dispare, por tanto cuando se pulse el botón, se va a ejecutar un método, que es uno de los métodos sobrescritos que aquí tenemos, que es el método onCreateContextMenu.
De nuevo, ahora en este menú contextual lo que va a hacer este método onCreateContextMenu es llamar a nuestro método helper crear menú. Y del mismo modo también cuando se pulse sobre cualquiera de los ítems que formen el menú, llamaremos al método onContextItemSelect, que es el que a su vez llamará a nuestro otro método helper menú elección. Así que por lo tanto el contenido de los ítems del menú y el resultado cuando se pulse es igual en los dos menús, porque utilizamos el mismo método helper. No tendría por qué ser así desde luego, pero vemos así también la relación. Aquí tenemos esta versión de la aplicación en la que ahora aparece el botón. Cuando pulsamos el botón y lo mantenemos pulsado un rato, observa cómo aparecen ahora los ítems. Y si pulsamos sobre cualquiera de los ítems, se dispara el toast como indicamos. Tal como está ahora en este menú emergente contextual, no podemos utilizar las teclas atajo. Podríamos hacerlo añadiendo una nueva línea de código, pero ya vemos como el funcionamiento es exactamente igual, porque los métodos helper que le aplicamos son los mismos. Para que las teclas atajo funcionen también en el menú contextual, tenemos que usar el método setQWERTYMODE a true. Vemos en esta nueva versión, si pulsamos y mantenemos pulsado, nos aparece el menú, pero observa como ahora en el que le indicamos tecla atajo, aparece la tecla atajo que tenemos que pulsar. Y si pulsamos sobre cualquiera de esas teclas atajo, por ejemplo sobre la C, observa cómo nos aparece que hemos pulsado en el ítem 3. Además de las views estándares que ya hemos visto, el Android SDK nos provee con algunas views adicionales que pueden hacer nuestras aplicaciones mucho más interesantes. Vamos a ver en concreto tres: el Analog Clock, Digital Clock y Web View. La View Analog Clock muestra un reloj analógico con dos manillas, una para minutos y otra para horas, y la View Digital Clock muestra el tiempo digitalmente. Ambas muestran la hora del sistema, no permite mostrar una hora personalizada. Si quisiéramos hacer eso, tendríamos que crear también una View personalizada. Y la Web View nos habilita para embeber un navegador web en nuestra Activity, muy útil si la aplicación tiene que embeber algunos contenidos web, como puede ser, pues por ejemplo, mapas. Vamos a ver en unas prácticas muy sencillas y rápidas cómo usar estas views. El uso de los dos tipos de reloj no tiene nada que explicar, simplemente en el main XML, en nuestro layout, incluimos, aquí lo vemos, Analog Clock y Digital Clock sin más. Con la salida que podemos ver aquí en pantalla, el reloj analógico y el reloj digital, en los dos casos con la hora del sistema. Para usar la Web View para cargar contenido web, tenemos que usar el método loadURL, un método de Web View, y pasarle una dirección web. En este caso es para cargar una imagen desde una página web. Es posible también cargar controles de zoom para poder acercar o alejar la imagen. Para ello tenemos que configurar la propiedad Web Settings de la Web View y posteriormente tenemos que llamar a su método setBuiltinZoom Controls.
Antes de ver este primer ejemplo funcionando, decir que desde luego tenemos que crear la view en nuestro layout y en el manifest file, en el archivo manifest, tenemos que darle permiso para que la aplicación pueda acceder a internet. Con Android permisión internet, si no es así, no podría acceder a este contenido. Y aquí tenemos la salida en el emulador en el que ha cargado la imagen, pero la ha cargado vía web. Y ahora si pulsamos con el cursor, observa cómo aparece el control de zoom para alejar la imagen o para acercarla. En la mayoría de los dispositivos en los que podemos usar Android no necesitamos por tanto el uso de este zoom y pan, ya que permiten el uso de multitouch, pero aquí en el emulador no podemos hacerlo y para pruebas puede ser útil. El uso de contenido web HTML desde una aplicación Android no se limita a lo que hemos visto. Llevas dentro de la práctica otro ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de cómo podemos escribir directamente código dentro de una aplicación Android, o cómo podemos cargar un archivo que se encuentre dentro de assets también con contenido HTML. Pero en fin, yo creo que eso es algo sencillo que no tiene más que explicar y que irá en la práctica para que lo veas y practiques. Porque no quiero sobrecargar más este vídeo tutorial ni el tema dedicado a las views. Hemos visto las más importantes, tenemos ejemplos prácticos del trabajo con cada una de ellas, así que vamos a dejar aquí este tema y terminamos el vídeo tutorial. Nada más por hoy, os habló Jesús Conde, nos vemos.